¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video estaré explicando sólidos de revolución enfocado en el método del disco. Para eso les preparé un pequeño texto que ustedes pueden ir leyendo si van pausando el video. Yo me voy a enfocar en la explicación en base a este texto. Entonces vean, en primer lugar tomemos en cuenta que nosotros vamos a enfocarnos en sólidos de revolución, específicamente ahorita en el método del disco, que es un método que se utiliza para el cálculo de sólidos macizos, utilizando como referencia el volumen de un disco. Ahora, fíjense, para ello primero comencemos con un pequeño ejemplo. Vamos a analizar la región que está acotada por las curvas de y igual al logaritmo, y igual a 1, y igual a 2 y x igual a 0. Esta región se las tengo yo ya prehecha aquí, miren. Tomemos en cuenta que vamos a tener que practicar cómo graficar todo esto. Pero vean, es un pequeño bosquejo, ¿no? Aquí marcamos al logaritmo. Marcamos a y igual a 1, que es una recta horizontal. Y marcamos a y igual a 2, que es esta recta horizontal. Y por supuesto x0, que sabemos que es el eje Y. Al hacer eso podemos ver que la región encerrada es la región que está mostrada en color amarillo a continuación, o la que ya estaba mostrada como en grisito. Esta es la región miren. Esa es la región encerrada. Ahora, supongamos que esa región encerrada nos dicen que va a girar alrededor del eje Y. Es decir, va a girar alrededor de x0. Cuando esto gira, se va a formar un sólido. Y el sólido es el que les muestro a continuación. Tiene forma como de plato. Y en él ustedes van a poder encontrar que en gris se coloca justamente un pequeño, ¿sí? Un pequeño disco que básicamente roto aquí, miren. Aquí estoy marcando, miren. Un pequeño grosor, miren, que va a representar el diferencial, que en este caso, como está tocando al eje y es horizontal, ¿no? Esto va a ser un dy. Y eso que ustedes están viendo ahí de dy sería el grosorcito que aparece por aquí, miren, del disco, al momento de estar girando. Recordemos que habíamos dicho en un video pasado que el diferencial en el método del disco debe de ser perpendicular al eje de giro. Y en este caso el eje de giro es la recta x igual a 0, por lo cual el diferencial debe ser horizontal para poder quedar perpendicular a la recta vertical que es el eje de giro, ¿no? Ahora bien, fíjense pues, ¿cómo es que funciona esto realmente viéndolo un poco más paso a paso y por qué es que aquí se aplicaría el método del disco? En primer lugar, noten viendo la figura de que el sólido va a ser macizo, o sea, es un sólido que no tiene agujeros internos. Y veámoslo quizá con una situación un poco más paso a paso. Imaginemos una región cualquiera. Una región ahí que está marcada en este caso como en color como naranja suave, ¿no? Y en el cual yo he marcado un diferencial. Noten que acá el eje de giro es el eje X, solo para que vean de que puede ser cualquiera de los dos ejes o cualquier otra recta horizontal o vertical. Y aquí se está marcando el diferencial, miren, ¿sí? Siempre perpendicular al eje de giro. Si yo hago girar el diferencial, lo que voy a formar es un disco, ¿sí? Aquí lo pueden ver mucho mejor en esta imagen, miren. Aquí literalmente se hizo girar la región. Cuando yo coloco más, ¿sí?, discos secuencialmente, voy a poder ir formando el sólido. En este caso, fíjense, desde el valor de A hasta el valor de B, que son los que limitan la región. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, esta puede haber sido una recta, ¿no? Yo qué sé, y igual a x más 2. Se me ocurre a mí, ¿no? Así cualquiera me lo estoy inventando, ¿no? Y aquí podemos tener, yo qué sé, x igual a 1 y aquí x igual a 7, ¿no? Y el eje de giro, pues ya es 0, ¿no? Que sería el eje X. Y al hacer girar esto, pues ya formaríamos justamente todo lo que les estoy mostrando a continuación. Que ya cuando lo vemos un poquito más refinado, pues observaríamos un sólido como el que están viendo acá, miren. Un sólido más conciso, ¿no? Y obviamente macizo. Ahora, veámoslo con un ejemplo más puntual. Fíjense. Supongamos esto, y se encuentra el volumen del sólido formado al girar alrededor del eje X la región acotada por las gráficas de y igual a la raíz de X, y igual a 0 y X igual a 4. Ok.
Fíjense, pues el eje de giro es el eje X, o sea, la recta y igual a 0. Tenemos la curva y es igual a raíz de X, y igual a 0, que es justamente el eje de giro, y X igual a 4. Al hacer eso, miren, se nos formaría entonces esta región. Noten que aquí ya se marcó el eje de giro, ya se marcaron también el diferencial. Siempre, siempre, siempre deben de ustedes dejar marcado todo eso, o sea, dibujado la región y dibujado encima de esa región un diferencial. Eso es importante. Luego, si yo hago girar esto, se va a formar un disco. Si yo hago girar solo la parte como rosadita, se va a formar un disco. Y en base al volumen de ese disco es que nosotros podemos ir generando el sólido. Miren, aquí podemos ver el sólido de revolución con un disco dentro de él. La idea es, fíjense, básicamente colocar en primer lugar una región plana, ¿sí? En donde yo tenga marcado su eje de giro y de dónde a dónde va a rotar esa región plana, ¿sí? De A a B, por decirlo así. Y luego de eso, pues sí, no hay ningún agujero, o sea, no queda ningún espacio en blanco, pues entre el eje de giro y el diferencial, y la región, por lo tanto, porque el diferencial está metido dentro de la región, pues en todo caso, ahí es donde yo digo, bueno, meto el disco. Consideran también, pues, que tiene que ser un diferencial perpendicular al eje de giro. Es así, pues, entonces, que viene la pregunta de cómo se calcula, ¿no? Y esto parte de este modelo matemático que ustedes ven aquí. Este es el modelo, miren. Esta es la fórmula, si lo quieren ver así. Yo la apuntaría. Esta, miren, es la ecuación para calcular el volumen de un sólido a partir del método del disco. Esta. Pero la pregunta es cómo funciona y de dónde proviene, como para poder verlo bien. Fíjense. En primer lugar, recordemos de que una integral es una sumatoria. Y en este caso lo que está sumando, para que lo tengan presente, son los volúmenes de los infinitos discos que vamos a colocar. Por ejemplo, en esta imagen, miren, aquí se pueden dar cuenta, hay más de un disco. Entonces lo que yo hago es calcular el volumen de uno de ellos e irlos, de cada uno de ellos e irlos sumando secuencialmente desde el valor de A hasta el valor de B, mientras se va haciendo girar. O sea, la integral hace todo eso, si se dan cuenta. Entonces, esto está basado en el volumen de un disco. Entonces se los explico. Fíjense, primero hagamos como un disquito, ¿no? Dibujemos un disco típico. Que un disco típico, como lo ven ahí, es un cilindrito como, pues delgadito, como una monedita, ¿no? Si lo queremos ver así. ¿Qué elementos geométricos tiene? En primer lugar, pues tiene un centro, ¿no? Y en segundo lugar, pues asociado a todo esto va a tener un radio, al cual vamos a llamarle R, ¿no? Va a tener, como se pueden dar cuenta, una sección transversal que tiene forma de círculo. Por lo cual tiene un área de un círculo que es pi justamente por ese radio elevado al cuadrado. Y además de esto, pues la parte que lo vuelve un volumen, ¿no? Es la parte que tenga justamente un grosor, una altura, ¿sí? Ahora, si vemos ya todo esto combinado, ¿qué vamos a ver? Fíjense, en primer lugar, el volumen entonces, ¿qué sería? Como es un prisma circular, va a ser el área de su base, que en este caso es el área de un círculo, multiplicado por el grosor, ¿sí? Base por altura, si lo quieren ver así. Área de la base por la altura. Es el volumen de cualquier prisma. Solo que en este caso, esta área de esa parte circular, ustedes saben que es pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Y ya para el volumen, pues lo multiplicamos por el grosor. En la integral, de ahí es donde salen varias cosas. Miren, por ejemplo, ya podemos ver dónde salió el pi. El pi es justamente del área del círculo. El grosor es el diferencial. Que de hecho, vean, ya les había dado una pista de eso desde antes. Miren, cuando lo mencioné por acá. Y les decía yo que el grosorcito de esta parte, que por eso lo pinté en naranja, es justamente el diferencial que vemos acá. Porque está tomando una pequeña porción. Y obviamente ese grosor tiene que ser infinitesimal, o sea, infinitamente pequeñito y delgadito, para poner ahí infinitos rectángulos y que secuencialmente ellos me vayan refinando poco a poco el volumen del disco. Ahora bien, eso significa, viendo los elementos, que lo único que me haría falta es cumplir con el radio.
que debe de ir elevado al cuadrado, fíjense. Miren. Por lo que podemos ver que la función que está puesta acá es el radio. Y en la integral, pues obviamente se va a integrar desde el valor de a hasta el valor de b, que como lo vimos en esta imagen es pues los valores que están cortando a la curva. Por ejemplo, en el primero que hicimos, aquí los valores que cortarían a la curva serían desde y1 hasta y2, que serían los límites de integración. Ahora bien, ya teniendo esto presente, podemos hacerlo un poco más como coloquial y decir entonces que el volumen va a ser igual a pi, sacándolo de la integral porque es una constante, por la integral de a a b de un radio elevado al cuadrado multiplicado por un diferencial. Ahora, de aquí fíjense, a y b son los valores sobre la región entre los que se mueve el diferencial, que es el elemento más importante, porque el diferencial justamente es donde salen los dos posibles casos, ¿no? Que sea un diferencial pues horizontal, que por lo tanto sea un de y, o que sea un diferencial vertical y que por lo tanto sea un de x. Claro, considerando a los ejes en este orden, ¿no? X y y. Y de aquí, por supuesto, falta explicar el concepto del radio, ¿no? Que vean, cuando yo grafico una región, por ejemplo, supongamos esta, y mi eje de giro, por ejemplo, fuera una recta horizontal, y igual a b, por ejemplo, yo qué sé, limitado desde x igual a hasta x igual a b. Voy a cambiar aquí, miren, en lugar de ponerle b a este, le vamos a poner c, solo para tener una idea, ¿no? Otro número. Y por lo tanto mi región sea esta, miren. Entonces de aquí es lo que yo tengo que ver como principal, fíjense. En primer lugar, marco el diferencial, ¿sí? Que ese diferencial debe de ser perpendicular al eje de giro, que para mostrar el eje de giro siempre se le coloca hasta como curvita, ¿no? Y entonces aquí ya puedo darme cuenta yo que esto va a ser a 90 grados, o sea, va a ser perpendicular. Como es un diferencial paradito, vertical, entonces es un de x. Eso significa que las funciones tienen que ser de x, que los límites tienen que ser todos en x y todo eso tiene que ir en armonía. Pero la parte relevante ahora es el radio. El radio se va a medir, chicos, desde el eje de giro hacia donde toque la curva. Eso es el radio, miren. Y por eso justamente es que en las formulitas le llaman f de x, porque generalmente es la función la que va limitada ahí. Y obviamente con límites de integración desde a hasta b, que son los que están limitando a la curva. Entonces, espero este video les ayude a comprender un poco más a detalle cómo está funcionando este método del disco. Por aquí les voy a hacer un resumen de la lectura para que lo puedan ir pausando si ustedes lo necesitan y verlo después. Pero es muy importante que ustedes analicen cómo es que se deducen estas fórmulas, porque obviamente en el método de la arandela y el método de la capa, pues vamos a partir de los volúmenes de una arandela y de una capa típica para poder hacer los cálculos. Y entender cómo están funcionando es la clave para poder analizar las regiones y posteriormente para poder hacer problemas de aplicación. Entonces espero les sirva, chicos, que tengan un excelente día y nos vemos en clase.